Ocupados. Pues bien, ya vamos de salida. ¿Van qué? De salida. Ah, ya es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe. Pues a ver, déjenme, busco la presentación. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? De hecho, no traigo ni mi lista. ¿Saben qué? Van a tener que escribirme en el Teams al final quién participe, ¿eh? Porque no traje mi lista tampoco, me vine como el borras. Entonces, bueno, ya habíamos iniciado con lo de absorción, ¿sí o no? Sí, ¿verdad, chicos? Sí, profa. Sí, ¿verdad? Creo que sí, ya habíamos avanzado un poquitito. Entonces, pues bueno, creo que ya habíamos hablado sobre el sistema de clasificación biofarmacéutico, se acordarán ustedes, que evidentemente, pues en el proceso de disolución era fundamental, ¿verdad? Y entonces era interesante ver bajo las distintas cualidades que tenían pues los principios activos, los IFAs, podríamos nosotros, espérenme, cierro aquí para que no se oiga tanto ruido. ¿Ya se escucha menos ruido? Sí, profe, se escucha bien. Ah, perfecto, chicos. Me avisan, porque aquí no tengo mi internet, según de más velocidad, entonces voy a apagar la cámara para que no me vaya a fallar, pero cualquier cosa me van avisando. Entonces, bueno, no traigo mi lista, así que hoy no los voy a torturar al azar, pero pues sí coméntenme creo que les había dejado yo una asignación. A ver, déjenme entrar en modo. Les había yo dejado una asignación sobre los mecanismos de absorción, ¿verdad? Y no Sí, sé profe. si alguien de manera voluntaria quiera comentar sobre lo que investigó. ¿Podría yo? Sí, Pablo, dale. Bueno, de lo que nos había pedido, supongo que la manera en la que lo vi más fácil fue en el diagrama. No, nos había pedido hacer como un diagrama, ¿no? Ajá, les pedí como un diagramita o un esquema, ¿no? Sobre todo les pedí un esquema para Ajá. que ustedes pudieran ubicar los diferentes mecanismos involucrados en la absorción, que en este caso, pues nos vamos a enfocar a la absorción de fármacos, aunque Sí. ciertamente, pues estos mecanismos realmente los ocupan, lo ocupa la célula, pues para sus nutrientes, para expulsar desechos, ¿no? O los mismos xenobióticos a los cuales estamos expuestos día con día. Así es. Entonces, yo traté de dividir este concepto como en dos partes. La primera en la que la absorción de un fármaco depende de, por ejemplo, los mecanismos de transporte. Y en el otro sobre otras características que dependen más del fármaco. En el primero, sobre los mecanismos de transporte o mecanismos de transporte celular, tenemos principalmente el transporte activo y la difusión pasiva, ¿no? Así es. El transporte activo podemos verlo como el transporte en contra de un gradiente, ¿no? Y Así va a es. depender de, entre otras cosas, por ejemplo, del ATP. O sea, necesitamos energía, ¿no? Para poder transportar al fármaco, la molécula. El transporte activo puede transportar, valga la redundancia, moléculas de un tamaño un poco más grande que, por ejemplo, en la difusión pasiva. Y tiene dos cosas. Bueno, la primera es que este transporte es saturable, o sea, no pueden pasar como Juan por su casa los fármacos, y también es que puede ser inhibido por alguna otra sustancia, o sea, puede bloquearse el transporte de esto. El segundo, que es la difusión pasiva, permite el transporte de fármacos pues pequeños,
small molecules, ajá, small molecules, como Ujú, usted bien dice. Eh, el fármaco en este caso atraviesa la membrana a favor de un gradiente, ¿no? Entonces, ujú, este, esa es la principal diferencia. Y también aquí podemos encontrar factores como, por ejemplo, el grado de ionización del propio fármaco, ¿no? La difusión pasiva podemos verla como el mecanismo de transporte más, no el favorito, pero sí el cual describe muchos procesos de transporte de muchos fármacos. sí, Luego están otros sistemas, como por ejemplo la difusión facilitada, por filtración, por endocitosis, que son moléculas ya muy grandes. Y había encontrado que hay cosas que se les llaman liposomas, pero esos ya no entran más como un mecanismo de transporte. Más que nada, la endocitosis sería como un mecanismo de transporte poco común, pero también sucede, ¿no? Se forma esta invaginación en la célula y permite que o captura el fármaco, ¿no? claro. Pero en esos casos son un poco raros. No sé si se entendió un poco más o menos esa primera parte. Ya encontré, te decía que ya encontré tu archivo y vi que es un cuadro, ¿no? Desglosado, muy rico en todos los mecanismos. Y bueno, ciertamente lo que comentas es importante. Lo que hemos estado viendo es que para saber qué tipo de transporte se va a llevar a cabo, es importante estar claros en qué tipo de molécula estamos hablando, ¿no? Así es. Aparte de la vía de administración, que vimos que también es fundamental para ver cómo es que se puede dar este proceso, si se puede ver favorecido, si podemos, por ejemplo, evadir algún metabolismo anticipado, como el metabolismo hepático de primer paso, por ejemplo. Habíamos visto ciertamente estos mecanismos a grosso modo que muchos de ustedes sí los, estoy viendo que sí los pusieron. Entonces, aquí lo que podemos observar como algo de los ¿alguien quiere comentar otra cosa antes de que prosigamos? O Yo, durante. profa. Adelante, José. Sí, yo, bueno, sí encontré eso que dijo Pablo y algo que me pareció como interesante que, que como en muy pocos sitios venía, era que no viéramos como estos mecanismos como algo aislado, o sea, que eran mecanismos que trabajaban en conjunto para mantener la homeostasis. Incluso te ponían como de ejemplo que cuando tú comes, al momento de separar todas estas sustancias o moléculas que hay en lo que tú estás comiendo, muchas van a ocupar un mecanismo, otras otro, y así van a ir con el paso hasta llegar a donde se necesita. También te decía que lo mismo pasaba con un fármaco, que no es lo mismo los mecanismos que iba a usar para la absorción e incluso ya cuando hay un proceso de metabolismo y ya fue transformado en otra cosa, que viéramos todos estos mecanismos como un conjunto y que existían unos y otros de acuerdo a las condiciones que se necesitaban y de acuerdo a las moléculas que necesitábamos transportar, porque todas las moléculas que tenemos en nuestro cuerpo y movemos son de naturaleza muy variable. Así es. Y eso es importante. Veo que tú lo quisiste como ver entre transporte pasivo, transporte activo, ¿verdad? Eso es lo que tú investigaste, José. Y Sí, profe. y eso es importante para que nosotros vayamos visualizando, pues dependiendo de la molécula, qué pudiera estar implicado, ¿no? En el mecanismo de absorción, ¿no? Y ciertamente, pues, no recuerdo si lo vimos la clase pasada, creo que sí llegamos, ¿verdad? A ver estas diferencias un poquito puntuales sobre el transporte activo y difusión, ¿se acuerdan? Sí, sí lo llegamos a platicar. A ver, recuérdenme.
profa. Creo que no Ajá. recuerdo. De hecho, nos quedamos en el tema de difusión pasiva, difusión facilitada, Ajá, pero, sí, creo que sí ajá, quedamos. Ajá. ahí nos Ay, quedamos. gracias, Vane. ¿Y qué te acuerdas tú de la difusión pasiva y difusión facilitada? Vas a decir, ya no voy a participar. No sé. De hecho, nos mencionaba ahí, como dice en la diapositiva, que la difusión pasiva no involucraba un transportador. Eso era como que de las cosas más relevantes que habíamos visto y que en la difusión facilitada era a través de proteínas transportadoras y que muchas veces estas sufrían cambios. De hecho, lo vimos como que muy general esta parte. Entonces, lo que yo quiero es que retomemos esta parte, ¿no? Vimos que la difusión pasiva, como bien mencionas, Vane, pues tiene estas características, ¿no? La difusión pasiva, pues no requiere un transportador, la facilitada sí. Sin embargo, aquí lo que tenemos de diferente es que en la pasiva no es un sistema saturable, pero en la facilitado sí. Incluso podemos tener otras moléculas ahí involucradas que puedan competir con el transportador y eso va a hacer cambios, ¿no? Conformacionales, sobre todo en estas proteínas transportadoras y nos van a dejar pasar ciertas moléculas o no. Entonces esto es importante para que nosotros checáramos, ya me acordé, creo que ya habíamos quedado hasta en ley de Fick, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que aplicaba esto de la ley de Fick, chicos? A ver, ¿a quién le digo? A Brian. ¿Aquí andas, Brian? Brian. ¿Qué? ¿Por qué no contestan? A ver, David. Sí, aquí estoy. No, continúa si quieres. Ah, ya. ¿Y saben por qué les... ¿Por qué si les pregunto? Porque sé que otros andan haciendo otras cosas. No, ¿verdad? Son incapaces, ¿verdad? Luego, de seguro hasta andan, o andan trabajando, porque sé que algunos andan trabajando, o hasta se ponen a lavar los trastes, ¿no? Ahí tomando su clase. Entonces, pues, por su propio bien, les hago preguntas, ¿no? Para ver qué tanto estamos aquí. Exactamente, Eric. Entonces, si te das cuenta, la ley de difusión de Fick es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender cómo se está dando este flujo pasivo de moléculas, ¿no? Por supuesto que está involucrado el gradiente de concentración. Si se dan cuenta, pues una manera común de determinar este flujo de moléculas por unidad de tiempo es estar involucrando la diferencia de la concentración 1 con la concentración más baja, o sea, concentración más alta con la concentración más baja, y eso
multiplicarlo por el área y el coeficiente de permeabilidad entre la densidad. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos aplicar la ley de difusión de Fick, porque nos va a poder ayudar a entender qué comportamiento se está dando de nuestro fármaco, por ejemplo, si estamos hablando de lípidos, ¿no? Y ahí es interesante, pues generalmente los lípidos tienen un coeficiente de partición, ¿de qué tipo, muchachos? Positivo, ¿Cómo? ¿Cuál? Oh, positivo, ¿no? ¿Positivo? Sí, bueno, ¿o a qué se refería? Vendría siendo números enteros. Si hablamos de un coeficiente de reparto de 1, hablaríamos de que tiene afinidad por las dos, tanto aceite como agua, pero si tiene mayor a 1, hablamos de aceite. Incluso ahí en la ecuación se ve de que, por ejemplo, si suponemos que tiene una concentración de aceite de 2 y en agua de 1, pues ahí hablamos de que el coeficiente se dirige más hacia el aceite. Y menor en números decimales, hablaríamos de agua. Así de 0.9, 0.8. ¿Se acuerdan que ustedes incluso podían determinar el coeficiente de reparto, como bien dices, Iván? ¿No? Podían ustedes determinar el coeficiente de reparto en términos de saber qué concentración tenemos en la fase orgánica, cuando hacían con octanol o con hexano, y cuánto tenían de concentración de su fármaco o de la molécula que estuvieran analizando en la fase acuosa. Y entonces eso lo dividían, ¿se acuerdan? Ah, eso fue una práctica Pues sí, para que vean que todo eso no fue en vano, con aspirina, ¿no? ¿no? Ajá, con aspirina, ese es muy común. Sí. Y entonces, ¿qué les decía ese coeficiente de reparto que lo que les está diciendo Iván? Lo que nos dijo Iván. la afinidad hacia qué. La afinidad hacia qué, exactamente, hacia qué fase, ¿no? Y entonces eso nos va a decir cómo es que pudiera darse digo, no nos va a predecir, no, pues esto se va a absorber así súper bien por difusión porque esto es súper afín a la fase orgánica, no, pues no. Pero sí te puede decir sobre todo qué comportamiento pudiéramos estar esperando, ¿no? Obviamente, pues hay muchos factores que hay que considerar. No es algo tan sencillo. Por eso, ¿se acuerdan que hablábamos de estas, de la ley esta de los 5, la que habíamos platicado en la clase anterior? Sí, ¿Y a poco eso impactaba en todos los mecanismos de transporte? creo que principalmente consideraba el de difusión pasiva. Exactamente, no podría ser aplicado bajo todos los contextos. Incluso ahí, por ejemplo, si supiéramos nosotros el pK de nuestro fármaco y el pH que estuviera dándose en tal o cual compartimento, hablando del gastrointestinal, por ejemplo, o en plasma o en orina, qué sé yo, entonces podríamos nosotros darnos una idea más o menos de cómo, bajo el contexto de ionización, pues podría facilitarle, por ejemplo, el proceso de difusión, ¿no? Entonces, ahí pudiera ser útil, pero cuando tenemos, por ejemplo, un transporte activo, o sea, tenemos otros factores involucrados, pues entonces no es suficiente con esos datos, ¿no? Entonces, aquí lo único que quiero que recuerden precisamente es esta parte, ¿no? Ustedes ya determinaron, ya saben cómo determinar el coeficiente de partición, pero ahora hay que ver ese coeficiente de partición que nos dice, ¿no? En realidad, en fármacos, nosotros podríamos entender por qué algunos fármacos tienden a bioacumularse, por ejemplo. ¿Se acuerdan? O sea, y eso es bien importante, pues porque a lo mejor si tenemos un coeficiente de partición muy alto,
Y eso que nos decía, que tenemos más afinidad porque fase orgánica. O Sí, por la... Cuando es alto es hacia la fase orgánica. por Hay la que orgánica, regular. sí, por los lípidos, ¿no? Por decir un ejemplo. Y por eso es que cuando te dicen, no, pues lo óptimo sería que tuviéramos un coeficiente de partición entre 2 y 3, ¿no? En general. Si lo tenemos mucho, muy elevado, pues entonces podríamos tener algún problema en términos de que sea demasiado afín. Y acuérdense que hay fármacos que al ser demasiado afines también se acumulan. Y entonces, por decir un ejemplo, ¿no? Los anestésicos que se utilizan, muchos que de muy baja polaridad, pues a veces el riesgo de una cirugía a lo mejor no es tanto la cirugía, sino que el cuerpo tenga ahí alguna situación y la anestesia, por ejemplo, los pacientes tienen que bajar de peso generalmente, además de tener controlados que los triglicéridos y que, o sea, por eso les piden química sanguínea, les piden biometría, les piden muchas pruebas antes de someterlos a una cirugía, pues también para darse una idea de pues, qué tanto va a arriesgar el paciente, ¿no? Y entonces el peligro de que no despierte, pues no sea tanto. Y entonces, pero también por el otro lado, si tenemos un coeficiente de partición muy, 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 muy bajo, pues ahí tenemos otra situación, ¿no? Pues no va a permear, no va a permear tan fácilmente por las membranas biológicas, pues porque tiene mucha afinidad para por la parte polar, ¿no? Entonces aquí es interesante ver todas estas cuestiones que están involucradas y aquí les pongo precisamente esta diferencia que les comentaba de las concentraciones y la constante de permeabilidad que les decía hace ratito, en términos de entender por qué la ley de Fick es importante en los procesos de absorción. Ya hablando de transporte activo, pues ustedes ya lo investigaron, algunos más, algunos menos, algunos ahora sí que, como dicen en mi pueblo, nomás por convivir, otros sí se super esmeraron, los estoy viendo aquí al azar, sus asignaciones. Porque sí, luego sí reviso, muchachos, ¿eh? Y a lo mejor les cae la mala suerte. Entonces, en del transporte activo, aquí generalmente tenemos este proceso, ¿no? El fármaco, pues entra, pero están involucradas proteínas transportadoras. Y entonces, aquí requerimos de energía, ¿sí o no? Y aquí es lo que podemos observar, ¿no? Este adenosín trifosfato, que es el ATP, se convierte en ADP y pues con esta energía se pueden mover estos fármacos también por este gradiente de concentración, de donde tenemos menos a donde hay más concentración. Y tal y como el transporte de difusión facilitado que habíamos visto acá, ¿se acuerdan? Que teníamos, se podía saturar también el transporte activo. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón, chicos? Les ¿Por qué pregunto se a las... puede saturar el transporte activo? Ajá, ajá. Bueno, porque no hay muchos, en este caso, no hay muchas proteínas transportadoras a lo largo de la membrana de la célula, por lo cual una vez que son ocupadas, estas no pueden estar disponibles hasta que terminen el proceso de transporte. Por eso se dice que alcanza en un cierto punto la saturación. Ok, entonces la saturación es importante porque va de la mano también con los transportadores, ¿no? Entonces, exactamente, Ray. Ahí, si se dan cuenta, lo que nosotros tenemos que ver también es que aquí puede verse inhibido por otros que estén compitiendo, ¿no? Entre estas sustancias cotransportadas. Y entonces esto va a hacer diferencias también cuando veamos el efecto de nuestro tratamiento. Obviamente no significa que el transporte activo aplique para todas las moléculas. Sí estamos claros en ello, ¿verdad? Sí. Sí.
¿Encontraron algunos ejemplos, chicos? Buena pregunta. Yo no. Por ejemplo, así por decir algún ejemplo, ¿no? Hay que pensar en moléculas endógenas, ¿no? Muchos fármacos, ustedes no me dejarán mentir, o son análogos de sustancias endógenas o son incluso precursores, ¿no? Entonces, hay que ver también que el transporte activo generalmente se ve beneficiadas las sustancias que pues, sean análogas, sobre todo estructuralmente, a nuestras sustancias endógenas. Y tenemos muchos ejemplos. ¿Se acuerdan cómo es la estructura, por ejemplo, de los esteroides? Sí, ¿Se acuerdan cómo se llama esa estructura? ciclopentano perhidropenantreno. Ciclopentano ferhidroperantreno. ¿Y eso a quién se parece? Colesterol. Pues sí, ¿no? Pues a nuestros esteroles endógenos. Sí, sí lo vamos relacionando, chicos. Eso es bien interesante, sobre todo también a la hora de diseñar moléculas, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver, no, bueno, entonces aquí tengo esta estructura, generalmente este tipo de moléculas tienen este comportamiento, se transportan bajo este contexto y entonces pudiera ser que el transporte se pueda dar de esta manera cuando ya haces los estudios más avanzados farmacodinámicos, ¿no? Entonces, Yo esperen. había encontrado que el transporte activo más común era el de la bomba de sodio y potasio. Así es, eso venía en el capítulo que les mandé. Qué bueno que lo mencionas. Exactamente, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? ¿Y qué fármacos hacen uso de ese tipo de transporte o de esas bombas? Espérenme, ¿qué pasa, Telma? Ándale, esto está perfectísimo. Échale etanol y vemos si con eso ya lo puedes extraer. Échale por las paredes. ¿Sí? Ajá. Entonces, sí, eso es para los que ya leyeron, exactamente. ¿Qué fármacos, en qué estábamos? ¿Qué fármacos encontraron que tenían, por ejemplo, ese tipo de transporte? Las vitaminas, ¿no, profa? Ok, vitaminas, pues son, muchas de ellas podemos tener análogos, ¿no? Pero alguien me dijo de las bombas, o ya se arrepintió. El omeprazol también podría ser, por favor. El omeprazol. El omeprazol, ¿cuál es su mecanismo de acción? Me parece que inhibía esa bomba. No me recuerdo. El omeprazol es un completo inhibidor, ¿no? De Sí. nuestra bomba, es una tepeasa, ¿no? Entonces sí podría ser buen ejemplo. Yo los que había encontrado era también lo que mencionó Vanessa, que eran vitaminas y aminoácidos y iones, que son los que son análogos de sustancias endógenas. Exactamente. Entonces, ahí, esos son ejemplos análogos. Pero ciertamente, pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Hay que ver cuáles pudieran ser útiles y entonces estructuralmente también no solamente, ¿se acuerdan de estos estudios de estructura-actividad? También hay estudios farmacocinéticos con programas in silico que con tu estructura también te pueden predecir
cómo pudiera darse algunos de sus procesos farmacocinéticos, como metabolismo, absorción, ¿no? Podemos determinar el log-P, por ejemplo, si tenemos esta idea de que pueda ser por difusión. Entonces, eso es importante. Si se dan cuenta, aquí ya es donde va cobrando sentido todo esto que ustedes ya saben hacer. Ahora hay que ver cómo podemos utilizar toda esta información que ustedes ya tienen en entender cómo es que se están dando estos transportes, porque ciertamente, pues esos no son los únicos. También teníamos, como mencionaba, ¿quién fue al principio? GESEM, ¿verdad? Que tenemos estos mecanismos que ustedes ya vieron seguro desde biología celular, si mal no recuerdo, que la parte de endocitosis, exocitosis, ¿se acuerdan? Que sobre todo pues ya están establecidos y nos ayudan, por ejemplo, en la endocitosis cuando tenemos ciertos tamaños. Ahí sí se dan cuenta, pues lo que sucede, y lo pueden ver en la imagen, pues es que rodea, ¿no?, nuestra molécula, que en este caso es nuestro fármaco, pero también puede ser un xenobiótico. Y lo rodea y genera una vesiculita, ¿sí o no? Profe, disculpe, ¿está moviendo la diapositiva? Sí, ¿no la ven? Yo solo veo la primera, tal vez solo soy yo. Yo tampoco veo. Yo veo endocitosis, profe. En endocitosis, ¿no? Yo veo la diapositiva de endocitosis. Uy, ya me quitaron el control, oigan. ¿Ya ven cómo son? Sí, estaba en endocitosis. A ver, es que como tengo esta red, a ver, ya que se me fue la presentación, dejen salgo y vuelvo a entrar. Mis panitas, hasta arriba cuando la profa presenta, si están desde computadora, dice algo de volver al moderador y regresan a donde estaba la profa. Ya llegó. ¿Quién desafió al admin? ¿Quién desafió qué? Ya me enteré del chisme. ¿Quién desafió qué? A la profesora que le quitaron el control. No me ofendo. Ya lo retomé. Aquí está. Aquí está, ¿verdad? Déjenme ver si me deja. Aquí hay una opción de ir a una diapositiva. Carambas. Entonces, bueno, en lo que encuentro la diapositiva, estábamos con endocitosis y exocitosis. A ver, ¿a quién le pregunto? A ver. Ya, Jesús. Yadi. Yadi, ¿aquí andas? ¿Qué encontraste sobre endocitosis y exocitosis? ¿Me escucha? Sí, te escucho, Yadi. De exocitosis encontré que en la membrana deja libre las vesículas hacia afuera y hacia el contenido. Y de la endocitosis, creo que eso no lo puse, creo. A ver, aquí ya pueden ver mi presentación. Sí, profe. Sí, por favor. Ok. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar, muchachos? Es la formación de vesículas para el transporte de soluto hacia el interior, en el caso de la endocitosis, y sería el proceso inverso en la exocitosis. Exactamente. Aquí lo que podemos observar precisamente. Ahora sí ya la ven todos. ¿Ya la ven todos, chicos?
Porque ese ratito creo que no. Sí, sí la vemos, solo que ahora se escucha muy bajita. Ah, ya era no. Ahí ya me escuchan. Yo la escucho Todavía se igual. escucha algo bajito. ¿Me siguen escuchando bajito? Sí, profa, Se se escucha escucha muy muy bajito. bajito, como si estuviera lejos y con algo entre medias. Cubrebocas. Pero estoy cortada. Ahí ya, a ver, ya conecté. ¿Ahí ya me escuchan mejor o tampoco? Un poco mejor, pero se escucha como lejos. Voy a volver a salir. ¿Aquí ya me escuchan mejor? ¿Ahora sí? Perfecto. Sí era, ¿verdad? Como que entró mal. Pero ya conecté el cable así directo para no estar sufriendo. Entonces, avísenme, porque si no, pues de nada sirve. Voy a quitar el video para ver si tengo mejor, me da mejor el ancho de banda. Entonces estábamos con la endocitosis y la exocitosis, ¿sí o no? Entonces estábamos diciendo precisamente que pues nosotros tenemos estos mecanismos que de por sí tiene pues la célula, ¿no? Evidentemente es parte de lo que le ayuda a la célula a tener su función, ¿no? Ustedes recordarán en fisiología celular, pues teníamos que saber cuáles eran estos transportes a través de la membrana, que pues obviamente, aparte de endocitosis, exocitosis, teníamos que considerar permeabilidad de la misma membrana, los canales iónicos, el transporte activo, tanto primario como secundario. Y entonces, evidentemente, cuando nosotros hablábamos de estos procesos de endocitosis y exocitosis, pues aquí lo que veíamos es que uno, pues obviamente nos ayudaba a internalizar, ¿no? En este caso, en este fármaco, que pues, es un xenobiótico, por supuesto, que puede tanto tener un efecto terapéutico como puede tener un efecto toxicológico. Y también en la secreción, pues también era una manera, ¿no? De expulsar, ¿no? Y eso era importante, ustedes recordarán, había varias vías, ¿no? Hay vías que están reguladas y que te ayuda a ver cómo es que se da este transporte a través de la membrana por las vesiculitas que estamos viendo en la imagen. Entonces, después, dentro de endocitosis, ustedes recordarán que teníamos otros procesos, ¿no? Si se dan, ajá. ¿En qué diapositiva está? Porque No. nos aparece la que estábamos viendo de ventajas y desventajas de los fármacos. Ay, gracias. No está cargando, chicos. Es que no, me sale como que está cargando y no jala. O alguien más podría tomar el control de las diapositivas. A ver si ustedes toman, ahora sí, quítenme el control porque no carga. Y a ver, adelántenle. Porque me quedó como en espera, me dejó así como en espera. Ahí, profa. Pues no veo nada, pero ¿Los demás sí lo ven? ¿los demás sí lo ven? Sí. Sí. Ok, bueno, pues ustedes ahora sí que voy a ir como los cieguitos
y me dicen qué es lo que tenemos en la presentación, porque no pues lo de menos es que abro mi presentación aquí y ya ustedes le van moviendo, ¿no? No pasa nada. Entonces, ¿sí están en la de exocitosis y endocitosis? Sí, profa. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Gracias a quien me va a ayudar con las diapos. Déjenme, yo me ubico. Entonces estábamos precisamente viendo estos mecanismos, ¿no?, de transporte. Y entonces, esto tenía que ver con el tamaño, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de tamaños estaban involucrados? Moléculas grandes, ¿no? ¿En la endocitosis? Son pequeñas. Sí, son pequeñas, ¿no? A ver, chequen sus anotaciones. Para endocitosis tengo entendido que son moléculas, así que de mediano y gran tamaño, la verdad. Igual puedo estar equivocado. Era para moléculas de gran tamaño y que presentaban hidrosolubilidad, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque al juntar estas dos características no es capaz de pasar por la membrana con naturalidad de forma pasiva. Ok, pero ¿a qué le llamamos gran tamaño? Porque si se dan cuenta, podrían ustedes encontrar que en general pudieran tomarse en cuenta moléculas grandes, pero también es un mecanismo que también puede ayudarnos con las moléculas pequeñas. Pero hay que ver, pues, de qué tamaños estamos hablando, ¿no? ¿Qué tanto es grande y qué tanto es pequeño? Unos cuantos kilodaltons. Ajá. No sé, las proteínas están. Es que hay muchísimas, ¿no? Digamos un número de unos 5 a unos 30 kilodaltons. No sé, por decir algo. Profa, ¿no está entre 50 a 100 nanómetros? Ajá. Y entonces, ¿ahí qué tipo de moléculas pudiéramos nosotros considerar? ¿Proteínas quizá? ¿Proteínas? ¿Sí? ¿Todos están de Pues acuerdo? macromoléculas en general, ¿no? Sí, como dice mi compañero. Y entonces, por ejemplo, cuando se da el mecanismo de fagocitosis, ¿será un tipo de endocitosis? Y ¿Y qué ejemplo de fagocitosis tenemos? Échale acetona, a ver, échale acetona a ver si se te lo arrastra. Principalmente, por ejemplo, en los neurotransmisores. Neurotransmisores, ok. O cuando tenemos un antígeno, profa, ¿no? Ah, bueno, un antígeno puede ser incluso, Pues las bacterias y todo eso, ¿no? La sí, un fagocitosis. agente patógeno, ¿no? Porque se acuerdan que hasta tenemos algo que se llaman macrófagos que generan un proceso de fagocitosis. ¿Se acuerdan de esa parte? sí, Sí. Entonces, cuando teníamos precisamente fagocitosis, la célula lo que está tratando de hacer es ingerir, ¿no? Este agente, que como bien mencionan, puede ser un antígeno, y entonces al engullirlo, ¿no?
entra en contacto con esta membrana, se genera esta invaginación y entonces ahí nosotros podemos ver que hasta para poder hacernos cargo de un agente que nos pueda meter en problemas, que pueda ser causante de alguna afección, de alguna situación que cambie la homeostasis, pues se puede incluso hacer uso de este mecanismo. Pero hay otro que se llama pinocitosis y se parece mucho. Y si se dan cuenta, ahora sí en pinocitosis, ahí sí podríamos hablar de sustancias más pequeñas o sustancias más bien no precisamente sólidas, sino líquidas, por ejemplo. ¿Sí me explico? Y entonces ahí es donde vemos las diferencias dentro de la misma endocitosis. ¿Sí? Por eso les preguntaba yo por el tamaño, y unos me decían mayor y otros me decían menor, pero entonces hay que acordarnos, pues que dentro de la endocitosis tenemos otros procesos, ¿sí o no? ¿Sí, chicos? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Para que ya no nos hagamos bolas que si grande, que si chico. A ver, denle a la siguiente diapositiva. ¿Está en transportadores de membrana? Ahí estamos, chicos. Porque yo no veo nada. Ya, profe, ya estamos Ahí en está. transportadores de ¿Sí? membrana. Ah, perfecto. Gracias, José. Entonces, bueno, de los transportadores de membrana, ¿saben algo? Porque estos son bien interesantes. Aquí lo que les está, seguro. Ajá. ¿Alguien comentó algo? Creo que no. Bueno, escuché a alguien. Bueno, dentro de los transportadores de membrana, pues ahí evidentemente les hace alusión que están presentes en todos los organismos, que evidentemente sirve también, como lo hemos estado mencionando, toxinas, medicamentos, xenobióticos, ¿sí o no? Y entonces, pues tenemos muchos, casi alrededor de 2000 genes, pero de esa gran cantidad de genes, menos del 7% es para codificar para transportadores o proteínas, ¿no? Que tienen esta función. Y aquí lo que podemos observar es que estos transportadores de membrana han funcionado como transportadores de medicamentos. Entonces, en farmacología también han sido importantes. Y tenemos una familia que es de los solute carriers y de los transportadores ABC, o lo van a encontrar así, o transportadores de flujo de cassette. ¿Sí, chicos? A ver, dale a la siguiente, José, porfis. Y en la siguiente deben de estar viendo un intestinillo con el fármaco, ¿no? Un corazón, pulmones, cerebro, riñón, hígado. ¿Sí están viendo esa imagen? Sí. Sí. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que los transportadores de membrana van a estar participando prácticamente en todo el proceso ADME. Y entonces, estos son algunos ejemplos, ¿no? De cómo a través de ciertos órganos vamos a ver implicado la función de los transportadores de membrana. Ay, dale a la siguiente, porfis, José. Creo que tú eres el que le está moviendo, ¿no? Sí, profe. Ya Gracias. está en superfamilia. Ándele. Esta es una de las superfamilias que les decía, ¿no? La de solute carriers. Y así lo van a encontrar. SLC. Y aquí lo que vamos a ver es que en esta superfamilia podemos hacer uso para transportar tanto moléculas endógenas, iónicas y no iónicas, y también xenobióticos, por supuesto, ¿no? Que dentro de los xenobióticos podemos estar nuestros fármacos. Y estos transportadores, por supuesto, pueden ser de manera unidireccional, o sea, ir de un solo lado. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Uniporte. Uniporte, exactamente. O puede ir hacia dos direcciones, puede ser bidireccional, ¿no? La siguiente, José, porfis.
A donde Entonces, dice transportadores activos. sí, porfis, que están los de cassette, ¿no? Sí, sí pueden ver ese. La que es como una tabla. Ah, caray. Ah, ya. ¿Están en la de transportadores ABC involucrados en el proceso de absorción? Sí, ¿Están bien? profa. Ah, ok. Zorra, sí. Esta es bien interesante y se las puse precisamente porque estos transportadores son distintos a los solid carriers, pero están bien estudiados, sobre todo porque están presentes en muchos tejidos, tejido de hígado, tejido de intestino, sobre todo han afectado, fíjense, tratamientos farmacológicos, tanto, por ejemplo, anticancerígenos. Esos son de los que más he estudiado, aunque también ha afectado otro tipo de tratamientos. Si se dan cuenta, dependiendo del de el tipo de transportador, que aquí pueden ver que tenemos ABCB1, ABCC1, ABCC2, ABCC3, o sea, este último es como el subtipo. Y entonces vean que, por ejemplo, el B1, que está muy comúnmente en hígado, riñón, intestino, aquí vemos que afecta, porque sus principales sustratos, fíjense, etopósido, vincristina, verapamilo. Entonces, en los primeros etopósidos son fármacos anticancerígenos de origen natural, con excepción de doroviricina. Del tiacén, verapamilo, que también le afecta a este antihipertensivo, a algunos antivirales, antibióticos, antifúngicos como el ketoconazol, digoxina, ¿no? Para las arritmias, estos glucósidos cardiotónicos, la misma loperamida, que ustedes recordarán que pues que tiene un efecto, pues la loperamida es un opioide que utilizan muy comúnmente cuando tienen diarrea. No, no sé si les ha pasado. No. Yo no lo he usado. Es que no me acuerdo del nombre. Ya, Lomotil. Cuando les da, en teoría, o Imodium, por ejemplo, cuando tienen así como diarrea que no pueden controlar, generalmente se da loperamida, pero porque los opioides tienen ese efecto, ¿eh? Por ejemplo, las personas que son adictas, no sé si ustedes conocen, pero generalmente pues tienen problemas de estreñimiento tremendo. A veces hasta puede causar daños más graves, ¿eh? O sea, se taponean. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de fármacos que se pueden ver afectados por este transportador. Y entonces, así, si ustedes pueden observar, pues abajo, por ejemplo, en los ABCC2 está el metrotrexato, que también es otro fármaco que se utiliza, aunque es un antiinflamatorio, también tiene un efecto antifolato y se puede usar para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Leucemia, si mal no recuerdo, por ejemplo, que fue el que estaba tanto ahí en el dimes y diretes de que no lo conseguían y que PISA no lo producía y todo ese show, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto, aunque le pega mucho a varios tipos de fármacos, aquí me gusta este ejemplo del ketoconazol, porque los azoles, que son estos antifúngicos, muchos de ellos también presentan resistencias, ¿no? Muchas especies, por ejemplo, de levaduras, que también pertenecen a esta familia, pues obviamente han presentado resistencia a soles, ¿no? Y eso, pues ustedes no me dejarán mentir, pues también tenemos una gran problemática, además de la resistencia intrínseca que puedan desarrollar los microorganismos, pues cuando nos sentimos mal las chicas, ¿no? Y bueno, y los chicos también deben de tomarlo, porque pues si no es una recontagiadera y tienes ahí un flujo olor a queso, un poco extraño, es muy característico de una infección por candidiasis. ¿Y qué es lo que haces? Pues buscas
¿No? ¿Todavía no se te va? Esto se va a ir con agua, estoy casi segura. Sí. Quítale ese rotavapóralo y ahorita hacemos una mezcla. ¿Sí? Entonces, el asunto con estos transportadores de cassette, es que se han visto involucrados en muchos fallos terapéuticos. Ah, sí, les estaba diciendo, ¿no? De las candidiasis. Y que ustedes no me dejan mentir, que cuando vas y compras a la farmacia, no sé, alguno de estos tratamientos con fluconazol, que es como el azol más utilizado, pues no te requieren receta, ¿no? Que Lomecan, que hay un montón de marcas, ¿no? Y pues a veces el tratamiento, pues no es el apropiado porque a lo mejor no estás distinguiendo, solamente tienes molestias, ¿no? De irritación, de comezón, de flujo abundante, por ejemplo. En los hombres pueden tener ahí algunas molestias, que es menos que en las mujeres, pero sucede y a lo mejor hasta tienen puede, por ejemplo, tener una combinación de bacterias o de protozoarios, ¿no? Y entonces eso hace que el tratamiento sea ineficaz y si lo estás utilizando te pones un óvulo o la crema y al otro día ya no te pones nada porque te sentiste mejor o porque de plano no te funcionó, entonces esa es una situación que también ha repercutido en la generación de resistencias, ¿no? Y se ha estudiado que muchos de estos transportadores pues lo que hacen es así como entra, así va para afuera. Y es una tristeza, ¿no? Pero ciertamente en el caso del cáncer, tenemos, así como transportadores, tenemos algo que se llama glicoproteína P, que ahorita vamos a ver. A ver, dale la siguiente, José Porfis. Aquí seguro están viendo un esquema donde tenemos a nivel intestinal, si se dan cuenta, aquí dice transportadores de flujo. ¿Sí estamos en esa? Sí. ¿Sí? Y vean, esto es interesante, porque no solo tenemos estos transportadores de la familia ABC, también es la PGP. ¿Alguien sabe qué es la PGP? No, profe. ¿Sí, Jesús? No, le decía que no. Ah, ok. Es la glicoproteína P. La glicoproteína P es fundamental su estudio, sobre todo en los casos de poco éxito con tratamientos anticancerígenos. Ya se sabe que muchos de estos tratamientos se ven afectados por esta bomba de membrana y precisamente ha sido muy estudiada precisamente para ver cómo repercute, ¿no? En términos de resistencia oncológica. Si se dan cuenta, pues en el caso, por ejemplo, de las bacterias, pues ustedes tienen más claro que se producen penicilasas, ¿no? Y las penicilasas, pues las produce el microorganismo, las bacterias, y cortan el anillo beta-lactámico, ¿sí o no? Ese es un mecanismo, pero hay varios, ¿eh? También en bacterias hay varios mecanismos de resistencia. Pues en antineoplásicos, este es un mecanismo que se ha estudiado mucho, que genera muy poco éxito en diversos fármacos, porque en la terapia contra el cáncer, hagan de cuenta que algunos fármacos se usan, tienen un mecanismo de acción antimetabólico, como el metotrexate, que son análogos del ácido fólico. Y ese es como el mecanismo de su efecto citostático. Pero tenemos otros, incluso tenemos antibióticos, antitumorales, por ejemplo, y también se pueden ver afectados los taxanos, como el placlitaxel, alcaloides, como la vincristina, vimblastina que veían en la tabla anterior. Y entonces ahí es donde surgió esta necesidad de ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué no estaba teniendo éxito en la terapia, o más bien por qué se estaba dando este proceso
de resistencia oncológica. Y entonces el factor fundamental es ver la participación de esta glicoproteína P. Y si se dan cuenta, es porque a veces puedes tener una sobreexpresión de esta glicoproteína, que ahí lo que estaban viendo en su imagen es que está en intestino, ¿sí o no? Pero ciertamente podemos tener alteraciones de la respuesta a varios fármacos en diversos tejidos, y entonces al tener una sobreexpresión de esta glicoproteína, pues entonces pudiera estarse dando esa resistencia que nos está generando el que no sea eficaz la terapia farmacológica, ¿no? Se han dado algunos estudios donde han encontrado altos niveles de esta glicoproteína P, tanto en hígado como en páncreas, como en riñón, sobre todo en los túbulos, que lo vamos a ver, que en los túbulos es donde se pueden dar los procesos de secreción y reabsorción tubular. Entonces ahí en los procesos de reabsorción tubular, ahí juega un papel importante para a veces lograr tener mayor concentración de sangre de nuestro fármaco en cuestión. Pero si tenemos una sobreexpresión de esta glicoproteína P en esos sitios, pues nos va a meter en problemas, pues dado que se genera esta ineficacia por resistencia. Entonces es importante que la busquen, ¿no? Que vean cuáles pueden ser sus repercusiones y cuáles pueden, pues qué estudios hay al respecto, que hay muchísimos, ¿eh? O sea, se ha hablado de varias cuestiones, terapias génicas, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente, pues para allá van muchas de las terapias, pero pues no está al alcance de todo el mundo. Pero estudiar esta cuestión de los oncogenes, de los factores de crecimiento, es fundamental, sobre todo para el cáncer. Entonces, en la siguiente diapo, a ver, pásale José Porfis. Lo que podemos observar, no sé si están viendo, es una imagen donde se ven las concentraciones plasmáticas interferidas, ¿no? Por estos transportadores. ¿Sí estamos en esa? Sí, profe. Y entonces, ¿qué podemos ver en las imágenes, chicos? ¿Qué puede estar sucediendo? Si, por ejemplo, tenemos una menor depuración, que después vamos a ver que la CADEX de eliminación involucra la CADEX excreción renal y la CA metabólica. Si tenemos una menor depuración, sí o no, que va a aumentar la concentración plasmática. Sí. ¿Sí? Y eso a su vez, pues a lo mejor dijéramos, pues es bueno, ¿no? Porque, y fíjense que se me hizo muy curioso porque apenas, un familiar que toma estatinas, ¿no? Me decía, ay, es que se la toma en la noche. Y, ¿cómo se dice? Y me decía, lo que sucede es que me la tomo en la noche y me como 2 toronjas. Y pues me quedé así como que le digo, pues ten cuidado con tus toronjas, ¿no? O sea, digo, comerte la mitad de una toronja, pues igual no le veo mayor riesgo. Pero el jugo de pomelo, el jugo de toronja, tiene una implicación importante en el citocromo. Bueno, no le expliqué tan a fondo, pero le dije que le afecta su metabolismo, ¿no? Y en el caso de las estatinas, se ha estudiado mucho que aumentan las concentraciones plasmáticas. Entonces, las estatinas se utilizan, no sé si han escuchado de la atorvastatina, por ejemplo. La atorvastatina se utiliza mucho para personas que tienen el colesterol alto, por ejemplo. Entonces,
me decía, bueno, pues no pasa nada, pues porque pues si me está diciendo que me afecta metabolismo y tengo mayor cantidad, pues está bien. Y entonces, ¿ustedes qué piensan, muchachos? ¿Eso está bien, que tengas mayor concentración? Ah, en ese caso no, porque en teoría quiero creer que hicieron la dosificación exacta para el paciente, para su pariente, y la concentración que debe que conseguir con el medicamento sin la interferencia de toronja es la adecuada. El utilizar la toronja y que aumente la concentración plasmática puede representar un riesgo por sobredosis. Exacto, y es lo que están viendo ustedes, sobreexposición, ¿no? O sea, que tengas una mayor exposición del fármaco, precisamente porque lo tienes en mayor tiempo, mayores concentraciones, ¿sí? Y de hecho, varios de estos tratamientos, no sé si los han visto en Pharma, pero los tratamientos para las dislipidemias, por ejemplo, hagan de cuenta que hay que cuidar mucho, porque varios médicos lo hacen, en que lo combinan estatinas con fibratos, por ejemplo. Y eso porque el paciente llega con triglicéridos altos y con colesterol alto. Pero al tú combinarlos, el grandísimo problema es que aumentas el riesgo de rhabdomiólisis y que es como un daño a nivel de músculo, que incluso puede dañarte el riñón a la larga. Esa es una interacción farmacológica, pero por ejemplo, en la que les comentaba yo con respecto a la toronja, pues obviamente los jugos son más preocupantes y ustedes si se ponen a investigarlo, vamos a ver en metabolismo, pues vamos a ver, y de hecho les voy a mandar un artículo, van a ver que cuando tenemos realmente consumos de 3 veces al día de ciertas cantidades de jugos, pues el riesgo es mucho mayor, evidentemente, pues porque tenemos grandes cantidades. No me dejarán mentir que no es lo mismo tomarte un jugo de naranja de medio litro a comerte media naranja, ¿no? Pues en el jugo, pues mínimo te andas echando ahí que les gustan sus 6 naranjas, ahí dependiendo qué tan jugositas estén. Entonces, a lo que iba es que precisamente, ya sea por cuestiones metabólicas o ya sea porque tengamos un problema con los transportadores, al tener mayor concentración de plasma de un fármaco, en cierto tiempo podríamos tener también una mayor exposición. Con una mayor exposición hay que estar vigilando qué repercusiones puede tener, ¿no? Como bien mencionaba Pablo hace ratito, pues entonces si la dosis estaba en función de tener ciertas concentraciones plasmáticas, el tener mayor concentración plasmática también puede derivar en efectos adversos más graves. Y vamos a ver, ¿no? O sea, me gusta ver ejemplos para que ustedes lo vayan relacionando. Y entonces aquí abajo, pues lo que podemos ver, por ejemplo, es que son algunas cuestiones toxicológicas, ¿no? Que se pueden deber a esta mayor captación y por supuesto mayor exposición. Y también en cierto sentido hay que estar viendo que si se sufrió algún cambio del transporte en función del tipo de ligando, que en este caso es nuestro fármaco, pues esto da la bioacumulación y eso también nos puede meter en problemas. No sé, ¿se acuerdan que les había mencionado que incluso en las vitaminas, ¿no? En los suplementos, algunos tienen hierro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que se los mencionaba? Hay algunos pacientes que pueden tener problemas graves por una concentración muy alta de hierro y tener una acumulación, ¿no? Tanto en niños, en niños es súper importante que se cheque, sobre todo porque puede ser un poco más severo el caso, como en adultos, y esa acumulación puede dañar varios órganos, ¿no? Puede acumular en corazón, se puede acumular en hígado, y entonces hay pacientes que pueden morir, ¿no? Por una sobreexposición a algo que consideraríamos, ¿no? Y que realmente es un medicamento, porque en las concentraciones que se da como medicamento es para, pues, las anemias, pero no todas las anemias responden a una deficiencia de hierro, y esa es la otra. Ay, ¿le das a la siguiente, José, porfis?
que estamos en barrera hematoencefálica? ¿Sí están en esa, chicos? Sí, profa. Qué chistoso, ¿eh? Estamos así como que medio a ver. Y entonces, ustedes recordarán en fisiología la gran importancia de la barrera hematoencefálica, ¿sí o no, muchachos? ¿Por qué es importante esta barrera? A ver, díganme. La barrera hemato. Ponle metanol. No sé qué estudiar mejor. Sé que se dice un poquito metanol. Espérenme tantito. Telma, pero ponle de los que están en la mesa, no de acá, porque el de acá está contaminado, dicen los no destilados. ¿Sí? Okay. Ajá, ¿por qué, Juan? Porque es la membrana, bueno, la barrera física que se va a interponer entre el torrente sanguíneo y el cerebro. Bueno, va a actuar como filtro y va a encargarse de impedir que cualquier metabolismo, sustancia, agente, todo dañino o ajeno al cuerpo entre uno de los órganos más importantes. Sí, es nuestra protección, ¿no? Hay varias barreras, pero en realidad la barrera hematoencefálica es como la protección, sobre todo para el sistema nervioso central, ¿sí o no? Porque tenemos que incluso, a veces hasta nuestros mismos cationes, al tenerlos en un desbalance en términos de sus concentraciones, podemos meternos en un problema severo, ¿no? De salud. Entonces, es parte de estos mecanismos homeostáticos, ¿no? Y por supuesto, su función es proteger al cerebro de agentes endógenos, o sea, porque podemos tener toxinas endógenas, ¿no? Y por supuesto exógenas. Pero también nos ayuda como a regular esta cuestión de pues que tengamos una liberación de neurotransmisores a la circulación general, que eso también es un problema. ¿Se acuerdan cuando les platicaba de la dopamina? ¿No? Que por ejemplo se utiliza el L-Dopa, que es el precursor de la dopamina. O sea, hagan de cuenta que el L-Dopa se genera a partir de la tirosina y luego del L-Dopa se genera la dopamina. Si nosotros damos directamente dopamina al paciente con Parkinson, que generalmente tiene una desregulación, tiene aumentado la acetilcolina y disminuido en la sustancia negra la dopamina, y por eso es que está todo tembloroso y con sus movimientos distonías, ¿no? Y movimientos involuntarios. Entonces, el asunto es que la L-Dopa, la dopamina como tal, si la diéramos así, no pasa barrera hematoencefálica. O sea, y entonces no sirve de nada porque la necesitamos, ¿no? Precisamente en cerebro, ¿sí o no? Y entonces ahí es importante precisamente a veces agregarle al L-Dopa, carbidopa, que lo que hace es evitar, o sea, como inhibe la dopa descarboxilasa, evita los efectos secundarios producidos por grandes cantidades de dopamina en la periferia. Porque tener neurotransmisores en grandes cantidades y en circulación general también es peligroso. Te puede generar varios efectos alternos, ¿no? Entonces eso importa, eso es un ejemplo, ¿no? Donde podemos ver cómo puede repercutir la barrera hematoencefálica. Y por supuesto, ustedes no me dejarán mentir, pues también es importante porque no vamos a tener las mismas condiciones en un neonato que en un paciente adulto, ¿sí o no? O se han preguntado por qué muchos antiparasitarios no se dan en niños, por ejemplo, lactantes, sino hasta los 2 años. ¿Se lo han preguntado o lo han visto? Porque aún no desarrollan del todo estas barreras, ¿no? Pues no lo tienen completamente desarrollada.
y es un riesgo de toxicidad alto, ¿no? Evidentemente, pues casi, si hablamos en el periodo neonatal, pues entonces podríamos hablar de que, pues la barrera está inmadura, ¿no? Entonces, obviamente el ser humano no tiene tantos problemas como otros animales donde se ha experimentado esta parte. Parece ser que no es tan severo como en otros animales donde se ha experimentado estas cuestiones. Pero eso no significa que sea seguro, ¿no? Y si pasa barrera hematoencefálica más fácilmente puede generar pues daños pues a corto y a largo plazo más severos. Entonces es importante considerar esta parte también en términos de ver cómo puede darse el proceso farmacocinético. Lo podemos también favorecer. Por ejemplo, en un adulto que tiene una neurocisticercosis, pues en un adulto, a menos de que sea una mujer embarazada, está contraindicado usar albendazol, pero si no es mujer embarazada, porque el albendazol es mutágeno, es clasificación X, podemos prescribir albendazol. Incluso se le recomienda al paciente pues, que coma comidas así bien riquísimas en grasa, que creo que son a menos de que sea un paciente muy especial, creo que a la mayoría no les cuesta trabajo eso, y eso favorece farmacocinéticamente la absorción del albendazol, ¿no? Para que pueda lograrse absorber y pasar barrera hematoencefálica mejor. Entonces, hay algunas consideraciones importantes que bajo este contexto puedan ayudarnos a mejorar la biodisponibilidad de un fármaco a través de la barrera hematoencefálica. ¿Sí, muchachos? Es todo un tema, pero no quería que no lo, no le pusiéramos ahí, algo de importancia. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. Yo me quedé con una duda. En el caso de estos transportadores de flujo, la resistencia se encontraba en el caso de algunas alteraciones, como por ejemplo algunas condiciones neoplásicas, en el desarrollo, en la sobreexpresión de algunos transportadores distales por encima de los proximales. ¿A qué me refiero? Yo lo entendí, o así lo quise ver al menos, de que se empezaban a promover la síntesis de transportadores de entrada, por así decirlo, sobre los de salida, o no se encontraban en equilibrio, por lo cual las células del intestino, por ejemplo, las vellosidades, acumulaban el fármaco, no lo dejaban salir. O no sé si lo entendí mal. Bueno, ahí puede depender, GSM, ahí puede depender, ahí hay que estudiar mucho en qué consiste el fenotipo de resistencia a fármacos, ¿no? O sea, lo que te decía, puede haber resistencia intrínseca, que por supuesto eso tiene que ver con la quimioterapia en general y la resistencia que vas adquiriendo, ¿no? Por parte, por ejemplo, del tumor, por decir un ejemplo. Pero también hay otros mecanismos de resistencia, o sea, puede ser que se disminuye a nivel intracelular esta acumulación del fármaco, puede haber una sobreexpresión de algunas de estas moléculas que platicamos, por ejemplo, como la glicoproteína P, puede haber una inactivación metabólica, y eso tiene que ver con el metabolismo de fase 2, con los conjugados. O puede, por ejemplo, estar involucrado por, en este caso de anticancerígenos, topoisomerasas, o simple y sencillamente un daño, o sea, que se está queriendo reparar el tejido o se está generando tolerancia al estar en contacto con el fármaco. ¿Más o menos? ¿Sí, Gesem? Entonces, la resistencia, por lo que ya quiero entender, es básicamente una alteración en el flujo de entrada o de salida de algo, ya sea se acumula o no sé, O o se deja expulsa, muy así como fácilmente. entra, así va para afuera.
Ah, ok. Va. ¿Sí? Ya quedó más claro, gracias. Sí, chéquenlo, chequen esto de ABC, Solute Carriers, la glucoproteína P, chéquenlo, es bastante, es un tema bastante interesante. Pero bueno, quisiera que viéramos más a fondo, pero todavía nos falta un montón si se dan cuenta de absorción. Entonces, pues bueno, no les voy a dejar tarea de aquí la otra semana, pero pónganse a leer porque terminando absorción nos vamos con biodisponibilidad, ¿sale, chicos? Entonces nos vamos a ir más rápido. ¿Qué pasó, Hugo? Maestra, tengo una pregunta. Al final su alumna sí logró disolver lo que necesitaba con agua, porque entró la duda, fue varias veces a preguntar con diferentes disolventes. Ah, ya. ¿Tienes duda de aquí del experimento de aquí? No, anda batallando, pero es que no le queremos. Seguro que eso se va a ir con agua porque es un extracto hidroalcohólico, aunque tiene más etanol que agua, pero no se le quiere solubilizar con el mismo etanol, pero no le quiere echar agua porque con el agua generalmente crecen microorganismos y luego se les honguean. Entonces hay que ingeniárselas a ver con qué se le logra ir su extracto. Sí, con los que más batalla uno es con los hidroalcohólicos, Hugo. Ok. Y generalmente, por ejemplo, puedes hacer acuosos y los liofilizamos, pero ahorita con lo del doctor Reyes está un show con el liofilizador y quién se quedó a cargo y un show. Entonces, pues ni modo, estamos batallando ahorita con estos extractos. Muy curiosa tu duda, Hugo, pero bueno, está bien. Ok, gracias. Están preocupados por aquí mi alumnita, pero ahorita vemos cómo sacamos ese extracto. Pues bueno, chicos, pues los dejo.